Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la noche del viernes. Como siempre decimos, esto lo vamos a reiterar permanentemente porque creemos que es así. El mejor día de la semana, preparándonos para disfrutar, como es habitualmente, con la familia, ¿no? Sábado y domingo, momento de encuentro. En esta noche vamos a estar con alguien que ya nos había visitado, nos habíamos encontrado en este programa. Y hace ya 9 años, y a él le sorprendía, dice, ¿tanto tiempo? Sí, 9 años hace ya que estuvo aquí el doctor Rodolfo Fito, así lo conocemos todos, Enrico. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, Miguel, asombrado por lo que decías. Gracias por acompañarnos nuevamente. No, por favor. Bueno, la verdad es que uno siempre tiene esto, usted me decía que hablaban con su esposa y decían, vuelven a invitar a la gente que ya estuvo. Y la verdad que un poco la idea es esa, porque evidentemente a partir de, en estos 9 años, su vida, algunas cosas han cambiado, ¿no? ¿Cuántas? Muchas cosas han cambiado. Y creo que así le pasa a cada uno de nosotros. La vida nos cambia cada 2 segundos y bueno, nos va preparando para otras cosas. Antes de comenzar a charlar, le quiero... quiero invitarlo a recordar. Nosotros estamos en este nuevo ciclo recordando a aquellos que han pasado por el programa que ya no están. Uno de ellos fue el amigo Nelson Costamaña, músico él, y lo vamos a recordar con son 2 minutitos nada más para recordarlo. Bárbaro. Cuando empezábamos a tocar el acordeón, lo teníamos en un pedestal, lo teníamos, como decía Minguito, en un pedestal, que lo conocí en las termas de Río Hondo. Fíjate que en las termas yo me hice, creo que amigo, de un músico que hacía acordeón y de apellido Bertone, pero que muchos creen, y estaba asociado con un guitarrista que se llamaba Washington. Entonces muchos dicen, estuve escuchando a Washington Bertolín, porque creyó que que él se llamaba Washington Bertolín. Bueno, hicimos una amistad así de paso, yo lo fui a escuchar a tocar a él y él me vino a escuchar a mí. Y una tarde pasaba yo con el fallecido Hilario Mensa, que antes lo nombrábamos, cuando estábamos en Terma, y yo lo vi a Bertolín y le digo, mira Hilario, allá está Bertolín, vamos a saludarlo, pasamos en una mesa en la vereda, y había una persona hablando con él de espalda, y cuando estábamos llegando, él dice, Bertolín, escucho que dice, maestro, dice, le voy a presentar un muy buen músico, toca teclado, porque yo ya tocaba teclado. Y entonces cuando me acerco, lo miro, era Feliciano Brunelli. Para mí era el sumo en ese momento, Feliciano Brunelli, y yo podía hablar. Y me dice Feliciano, ¿cómo le va? Mucho gusto. Dice, ¿de dónde es usted? De Rafaela. Y me dice, ¿de Rafaela? ¿Cómo anda el Chichín Z? Y yo, ¿lo conoce a Chichín? Y es mi ahijado. Claro, Feliciano Brunelli tenía una orquesta junto con Don Miguel Z, que era el papá de Chichín. Entonces se ve que por una razón de amistad. Entonces, a lo mejor me extendí demasiado. No, pero está bien, está bueno. Pero te digo que me gustaría tomar un café con Feliciano. Qué lindo. Vamos a aprovechar porque no siempre se da esto de tener a 2 buenos músicos de la ciudad en el programa. Entonces, me gustaría escuchar algo, ¿no? De esto que es un acordeón, para diferenciar esto desde la ignorancia, pregunto, porque yo de música, lo único que conozco es el museo que está haciendo Sergio Gracioli. Sí, está bastante completito. Que está completito, y lo único que conozco es eso. No conozco otra cosa. Se aceptan donaciones. Sí, es permanente ese pedido. Por ahí ¿Qué vamos a tocar, Nelson? Te va a acompañar Sergio Gracioli. Y qué sé yo. Vamos a hacer un tema con ritmo de vals,
Porque a lo mejor hay gente joven que está escuchando y así sabe lo que tocábamos en aquellos tiempos, claro. Y de nuestros comienzos. Y los de nuestra época, para recordar eso, alguna lagrimita, esos bailes, ¿no? Estoy recordando Boca, Quilmes, tantos lugares, al amigo Nelson Costamaña en ese programa que la verdad es que hemos tenido, en lo personal, me he enriquecido en cada uno de estos programas, ¿no? Porque me he encontrado con gente fantástica, interesante, como ha sido en su caso. Y me decía usted fuera de aire recién que tuvo que aprender acordeón. Casi forzosamente. Casi forzosamente. ¿Cómo fue eso? Y resulta que yo tenía 10 años y quería aprender piano. Y en el pueblo donde vivía, que era Santa Clara de Saguier, en ese momento había una sola persona que enseñaba piano, era una mujer dinamarquesa que vivía en las afueras del pueblo, cerca del matadero del pueblo. Un día me tomé la bici y me fui hasta allá. Me anoté para ir a tomar lecciones de piano. Cuando llegué a mi casa me sacudieron tupidamente por no haber pedido permiso. Claro. Y el planteo que me hacían era simple, que casi no lo podía creer que me lo dijeran ellos, porque tenían otra visión de las cosas. Pero me decían, no te vamos a poder comprar un piano, ¿por qué no estudias acordeón? Y un señor que venía a visitar a una prima mía que se hospedaba en casa mientras daba clases como maestra en el pueblo, era de otra ciudad, tocaba en una de las orquestas típicas esas de pueblo, y me enseñó y llegué a tocar con el acordeón que me prestaba él, el 9 de julio, y el día que llegué a mi casa le dije, bueno, ya toqué 9 de julio, pongan el acordeón donde quieren, yo no voy más. Pero me pasé un año o dos, dale que va, teoría, solfeo, ensayos y demás, esas cosas de la vida. Y la pianista se quedó esperando al alumno que no pudo ser. Pero sí la música, digo, con el piano, si hubiera tenido la oportunidad, ¿hubiera seguido? Sí, me encantaría, sí. De grande compré uno de esos órganos eléctricos y tocaba algunas cosas. Me gustaba mucho, pero si hubiera podido aprender, me encantaría. Santa Clara de Saguier, entonces, el lugar donde nació. Ahí nací. Pese a que viví mis primeros 5 años en Sello, que es un pueblo cercano, luego volví a Santa Clara hasta los 11, en que me trasladé a Santa Fe, para el secundario. Sello está precioso, ahora sufrieron la inundación, pero la verdad está muy lindo ese lugar. Tienen alguna dificultad con el acceso, pero realmente un lindo lugar, muy pujante. Y cuando su papá, ¿qué hacía? Era agricultor. Tenía una gran propiedad en la que desarrollaba tareas agrícolas ganaderas, 33 hectáreas. Se puede imaginar el latifundio. Y bueno, hizo eso hasta el día en que decidió morirse, es decir, matándose, muy joven. ¿Sí? Sí, y lo hizo justamente en las cercanías de ese campo donde trabajaba habitualmente. ¿Cuántos años tenía su papá? 52. Había habido una serie de cosas cercanas que influenciaron mal en él. La muerte de mi hermano joven, de 31 años, por una enfermedad muy rápida, la bancarrota económica de una empresa de muebles que llevaba adelante mi hermano y de la que se hizo cargo mi padre, y creo que todo eso influyó para que tomara esa decisión bastante lamentable, pero decisión al fin. ¿Ustedes solamente 2 hermanos? Sí, 2. ¿Y cuántos años tenía usted? Y en ese momento estaba en 4º o 5º año de medicina, así que debía tener 21 o 22 años.
Imagino que ese debe ser un complejo, ¿no? Esas situaciones. Digo, sí. Porque, sobre todo porque uno está con 18, 20, 21 años, está intentando ir pensando en armar una familia, en un proyecto que uno toma como ejemplo siempre a los que ha formado los padres. Y haberse encontrado con estas dos cuestiones que tienen que ver con la falta de dos afectos importantes, hay que estar bien plantado, hay que estar bien puesto. En realidad, ¿Cómo logró usted salir de esto? En realidad yo ya estaba pensando recibirme y trasladarme, era quinto año, trasladarme al Chaco cuando me recibiera a una colonia aborigen en Quitilipi, en la que había estado trabajando 1 o 2 años antes en un campamento de trabajo de las universidades del país, y habíamos resuelto con otro colega médico cuya mujer era asistente social y mi novia que era maestra, mi actual esposa, que nos íbamos a trasladar ahí. Íbamos a contar con el apoyo de una entidad alemana que se llamaba Miserior, que colaboraba para la instalación de centros de salud en lugares inhóspitos. Esto era en el medio del monte, en una zona de cultivos del algodón, de monocultivo, de condiciones muy lamentables, porque lo habíamos vivido. Nosotros trabajamos con ellos esos meses que estuvimos ahí. Y ya teníamos previsto hasta el tipo de viviendas, ¿se acuerdan? Esas burbujas, las viviendas redondas, que iba a ser una unidad de 4, de las cuales 2 iban a funcionar para los matrimonios y 2 como centro de atención primaria de la salud. Y todo eso después se vino un poco abajo de golpe porque hubo de hacerme cargo de mi madre, del resto de la situación que se daba acá, y se iba a ver muy dificultado. 2 o 3 días antes de que tomara la decisión, mi padre pasaba a mi esposa que iba a dar a clase a un pueblo cercano, a Josefina, y él le iba a esperar siempre, y le pareció que estaba contento porque le contaba que si se van allá les compraría un jeep. Cuando los vamos a visitar no secaremos con el pan porque la abuela come mucho pan, todas esas tonterías que uno dice en ese momento. Y un día o 2 después de la llegada del hombre a la luna, del aniversario, no sé qué, toman la decisión y así terminó todo. Yo tengo algunas fotos y vamos a estar hablando de su vida a partir de estas fotos. La primera tiene que ver con esta imagen. Usted bebé. Cuando usted mira esto, ¿qué es lo primero que aparece? El recuerdo de un muñeco de esos que existían hace muchísimos años, no los bebotes de plástico, sino los de yeso, no sé qué material. Claro, eran como de una, sí, duro. Que se rompían con suma facilidad, que sí. Tenía uno que era muy parecido. Sí, y que después durante años usaba este trajecito que tenía yo puesto. ¿Se lo ponía? Sí, se lo ponía mi madre. Pero es lo primero que me viene a la memoria. Tiene una imagen de su hermano, me dijo que cuántos años tenía cuando... 31. 31. ¿Qué imagen tiene de su hermano? Creo que, aparte de ser una buena persona, mi hermano era fuera de serie en el lugar donde vivíamos, porque había una sola persona del Partido Socialista que era él, y una sola persona del Partido Comunista que era otro señor que los conocíamos. Es decir, los votos se sabían, acá votó este y aparecía el voto en los pueblos. Claro. Y participaba activamente en las entidades estudiantiles en la Escuela del Trabajo en San Francisco.
Y después se dedicó, él era carpintero ebanista, a esta empresa que le digo, pequeña, familiar. Y no tengo mucho más para contar, que es lo lamentable, porque compartimos muy poco de nuestros años en que pudiéramos haber tenido diálogos más claros. Cuando él cursaba el secundario, lo hacía en San Francisco y no se venían todos los días como se hace ahora, claro, habitualmente entre los que estudian en otros lugares todas las semanas. Y cuando yo me fui a los 11 años para hacer el secundario y él volvía, teníamos casi 9 años de diferencia. Ella estaba instalada en el pueblo, así que termino el secundario y me voy a vivir a Córdoba a estudiar. Tampoco tuve oportunidades para tener diálogos tan importantes como me hubiera gustado, como veo que le pasa ahora a mis hijos, a mis nietos, que aparte tienen otra forma de comunicación que los acerca mucho más, de la que a veces reniego porque digo no pueden estar todo el día con Skype, con la compu comunicándose, con el WhatsApp y no sé qué más, pero por otro lado a lo mejor es la envidia oculta de aquello que yo no pude hacer, que me hubiera servido en este caso, que yo sí creo que habría sido muy importante. Después vamos a volver a ese lugar, porque usted me habla de la política, de que su hermano participaba en esto, ¿no? Ya vamos a volver en eso, porque hay fotos que van marcando también, ¿no? Esta es una foto que creo tiene que ver con cada uno de aquellos que tenemos más o menos esa edad. Hemos pasado por eso. Ya hoy no se ve tanto esto, ¿no? Era toda una ceremonia. No, para nada, era ceremonia. La preparación, el acto de la comunión y la foto de días después de la comunión en que había que ir con todo el disfraz puesto. Y sí, porque se imagina que en un pueblito de campo yo no voy a estar vestido así nunca. Claro. Y ese peinadito tampoco, es una lamida de esas que me hacía mi madre, que claro, mi hermano se mofaba de ello diciendo que era una pista de aterrizaje. También por el tamaño de la cabecita, ¿no? Usted sabe que yo tengo el moño todavía. Yo también, lo encontré el otro manchado con chocolate. Lo encontré el otro día. Sí. Estábamos buscando cosas. Estas cosas que uno ha vivido y que nos permiten. ¿No le pasa, a propósito de lo que usted decía, pensar esto de cómo hemos superado todo esto, ¿no? Porque los otros días hablábamos de esto nos metíamos en un zanjón sin tener miedo a si había alguna víbora en los campos, qué sé yo, estábamos descalzos, con poco abrigo, jugábamos con lo que encontrábamos, ¿no? Caminábamos descalzos por la zanja los días de lluvia. Exactamente. Cruzábamos las alcantarillas por abajo, con telaraña, sapo, todo lo que había y nunca... Y digo, ¿no se preguntó alguna vez cómo superamos todo esto que nosotros hoy, yo lo he hecho de hecho con mi hija lo hace con mi nieta, y yo también tengo unos cuidados con mi nieta que digo, si yo lo superé, ¿por qué tanto cuidado? ¿Por qué no dejarlo que jueguen con tierra como hacíamos? Tenemos una costumbre, y discúlpeme, ¿no? Nosotros tenemos una costumbre de los sábados vienen las nietas y nos permitimos eso, que vayan a jugar con bichitos bolitas, cosas que tienen en el patio, nos permitimos eso que me parece que no, para mí es muy saludable pensar que ellos puedan hacer eso, porque uno vivió en esas cosas. Yo quisiera que todos los chicos puedan vivir ese tipo de situaciones, porque creo que la vida está por ahí simulándose a través de todas las cosas que hacemos. Ya no es dejar fluir y devenir, sino es inducir para. Entonces, es inducirlo para que se pongan 7.500 vacunas, para que tomen antibióticos por cualquier cosa, para que coman los alimentos que la televisión le vende, nanito, nonito y todos los hitos que le ponen todos los días, tener todos los juguetes, la Play, el acceso a todas las tecnologías, de las que no reniego, pero las que sí miro con mucho cuidado, cuando creo que son herramientas valiosísimas y herramientas de destrucción también. Yo no creo que un niño, porque esté todo el día con la compu y se le dé todo eso, pierda la capacidad de razonar o la memoria, como dicen algunos, porque le da todo dicho y terminan haciendo esto, ¿no? Copiar y pegar. Pero hay cosas de la vida normal, natural, digamos así,
que sobre todo después de estar trabajando como médico 45 años y haber vivido en el ambiente de la medicina 6 más por mis estudios, me obligan a ser cauto con respecto a creer que todo lo nuevo y todas las tecnologías son apropiadas y sirvieron para mejorar la vida de las personas. Creo que no. Hoy concretamente le decía a una señora, me dice, ¿y si tomo tal cosa? No, tal cosa se la vende la televisión, como le vende para las cicatrices, para que usted parezca mucho más joven, pero trate de hacerlo un poco más natural a la historia, porque no hay que dejar o eliminar de antemano y a priori un nuevo conocimiento y una nueva posibilidad de aplicaciones de tecnologías o de recursos. Pero ir detrás de eso nos quita la capacidad de vivir. Yo me sentaba en la vereda, eso sí, con ese hermano mío que era un maldito, que me hacía creer que él sacrificaba sapos para mostrarme cómo eran, ¿no? Como hacíamos en anatomía patológica después en la universidad. Y él me decía, eso son todos los glóbulos rojos. Y eran los ovarios. Yo lo aprendí después en la facultad, pero él me decía, son millones no, era otra cosa lo que me estaba mostrando, y yo me lo creía. Como era el que más sabía, tenía 9 años más, Claro. él miraba el cielo y me decía, esa constelación se llama tanto. Y aparte de las 3 Marías, la Cruz del Sur y todas las otras, se debe haber inventado un montón, y yo las repetía y las difundía también. Pero además le generaba esta cosa de la imaginación, de Total, poder, ¿no? total. A ver, a Ana hasta hace poco, lo hacía, y el hijo también con su nieta, a través de un bosquecito, decir que ahí estaban los indios, que hacían esto, ¿no? Que genera como una fantasía, una cosa que Es maravillosa. que es, claro, muy saludable. Hacía, por ejemplo, que pasaban los entierros en los pueblos y a 3 o 4 cuadras se veía pasar el coche fúnebre con la cola de autos. En los pueblos va todo el mundo a los entierros, a los velatorios, es casi una cuestión. Y antes era mucho más todo. Por favor, sí. Aparte comen, toman, saludan. Sí. Y era además la posibilidad del encuentro. Total. Y me hacía contar los autos, y cuando terminaba de contar me lo hizo una vez o dos y después basta, no me mejoraba más. Bueno, ahora tenés que rezar tantos Padre Nuestros como autos, porque si no te vas al infierno. Y yo, Gil, me los rezaba, no podía ser tan tonto, pero tenía 9 años, era chico. Imaginando todas esas cosas, ¿no? Pero era la diversión y el entretenimiento. Yo tenía luz hasta las 10 de la noche. Doctor, ¿por qué eligió medicina y qué es lo que le dio la medicina? Todavía no sé por qué elegí la medicina, aunque le parezca mentira, porque no es tan fácil decir por qué se eligió algo. Creo que por las circunstancias. Yo hice el secundario en un colegio de Santa Fe, un internado que era un bachillerato comercial. Y evidentemente, pese a que fui muy buen alumno, no me gustaban ni las matemáticas, ni la estadística, ni la organización del comercio, ni el derecho administrativo, ni nada de lo que se pareciera a la carrera que estaba haciendo. Así que, y me parecía que no tenía nada que ver con la forma en que yo me había criado, con la gente más cercana a sus problemas. Y yo veía las matemáticas como el debe, el haber, el balance que tenía que hacer, y con letra gótica el nombre y todo lo demás. Decía, esto no tiene nada que ver con mi vida. Y en algún momento, en aquella época en que yo egresaba, no había tampoco muchas opciones. Por ejemplo, ahora a lo mejor estudiaría sociología o saneamiento ambiental, qué sé yo, viendo las dificultades que tenemos para ejercer la medicina. Sociología me encantaría y antropología, pero en aquella época eran abogacía, ciencias económicas, medicina y no sé qué otra cosa más, y sino magisterio. Y tenía la posibilidad de que mi padre me decía, él era, siempre cuento eso, un hombre de campo que venía a Rafaela a comprar cosas o a las ferias y me llevaba de regalo un libro, que lo compraba en la vieja librería Colombo. Siempre me favoreció la lectura desde chico, en mi casa se leía mucho y se discutía mucho política en un pueblo de campo.
Mi padre era de la Unión Cívica Radical del pueblo, mi madre era frondicista, mi hermano socialista, la prima esa maestra que vivía era peronista, y yo por afinidad con ella, que era la que más derechos defendía, me hacía peronista. Y bueno, en esas circunstancias me pareció que tenía la posibilidad de estudiar en una universidad en Córdoba. Repito, mi padre me decía que sí, que se iba a hacer cargo de los estudios, porque al ser una carrera con concurrencia diaria, no permitía trabajar por los horarios, Claro, ¿no? claro. Sobre todo por las prácticas hospitalarias. Y me fui a Córdoba a estudiar medicina en la Universidad Católica de Córdoba, y lo que tuvo de bueno esa elección es que creo que es una de las carreras que permite conocer al hombre en casi su mayor dimensión. Es decir, nosotros lo conocemos cuando se gesta, cuando nace, cuando se muere o se nos muere, cuando los escuchamos, cuando los curamos, cuando no los podemos curar y nos equivocamos, cuando intentamos acompañar lo que diariamente cada uno nos puede contar. Yo siempre digo que no hay consulta que termine sin un agregado que tiene que ver con la psicología, la salud mental o la realidad social del paciente. Si uno habla con los pacientes, no, ahora sí, siéntese, le doy receto y me voy. Y eso que tengo fama de ogro, de malito, sí, me lo dicen los propios pacientes. Yo, Azúcar, doctor. Sí, gracias. A veces le digo, tengo un amigo que dice que mi esposa atrae lo que yo expulso, porque ya habla, los escucha, todo el mundo. Ya vienen con diagnóstico previo acerca de si se van a divorciar, si perdieron el trabajo, si tienen problemas serios. Ya sé el condimento, pero eso tiene mucho que ver con el ejercicio de la medicina. Yo creo que se desnaturaliza o se minimiza la capacidad de acción que tenemos cuando todo se reduce a te duele el hueso, te doy un medicamento, andá, volvé dentro de 45 días, repetimos la receta. Siempre la gente tiene algo que contar. Creo que hay, y a mí me encantaría tener más tiempo para poder escuchar eso, ¿no? Hay tanta avidez por ser escuchado, porque todo transcurre tan seriamente rápido, está la velocidad y la vertiginosidad con que transcurren nuestros días, que uno por ahí no tiene tiempo de escuchar todo lo que quería escuchar, y sería triste que dijera, mira, se fue y no escuché ayer lo que me tenía que decir, que quizás qué cosa era, y supongo que me ha pasado más de una vez con alguno que quiso escuchar algo que no pude escuchar. Bueno, el mejor ejemplo de que la vida nos pasa rápidamente era esto de que hace 9 años nos encontramos y parecería que... Me quiero morir, ¿no?, pensando que pasaron 9 años. Muy rápido. Por todo lo que pasó. Yo en aquel entonces estaba cursando, me parece, ecología médica por un curso de la OMS. Era concejal en la ciudad. Tenía mis nietos muy chicos, no tenía una nieta mexicana que tengo ahora que tiene 3 años. No tenía mis hijos deambulando por el mundo a través de sus actividades como están ahora. Es decir, por ahí de esa época, ya cuando uno de ellos viajó al exterior, vivimos con mi esposa, ella prendía las velas, avísennos cuando llegan, no teníamos celulares, recién un año o 2 después. La angustia de si aterrizó o no aterrizó, escuchamos las radios para ver si no había habido un accidente, y ahora ya me avisan cuando vuelven. Llegamos de regreso ayer, quédate tranquilo. Sí, es una muestra, ¿no? Absolutamente. Y del país ni le digo. Esta foto, ¿la recuerda? Qué pinta, por Dios. Estos son sus primos, ¿sí? Estas son mis primos menos esta. Uh-huh. Esta era una compañera que cuando éramos chicos, en el pueblo de Sello, una firma Lancetti tenía depósitos de arena, y nosotros íbamos a jugar a la arena.
Y un día nos encontraron a los dos, supongo que habré tenido 6, no menos, 5 años, y yo hasta los 5 vivía ahí, 4 o 5 años, desnudos revolcándonos en la arena. Pero la mentalidad de los grandes, ¿qué puede pensar? Claro, Estos sí, dos sí, estuvieron sí. copulando, Claro, más o menos. claro. Nos dieron a los dos, esta chica se llamaba Silvia Borra, nada que ver, era la amiguita de la infancia porque vivíamos pegados frente a la Plaza del Pueblo que tenía 4 o 5 manzanas ubicadas. Esta era otra prima que ahora vive en Corrientes, es profesora universitaria, y estos son 2 primitos que vivieron ahí, en este momento están en Córdoba, primitas. Y en ese momento Chiquitos que están abajo. estábamos en un campo, en un remate de hacienda que habían hecho, y en una lagunita que había cerca se había espantado una tropilla de caballos. Y nosotros acabamos de armar esta foto después de que pasó el susto y llorábamos todos porque queríamos que se nos venían los caballos arriba. Y la facha esa, bueno. Acá hay una foto también que tiene que ver con, no sé, si la secundaria, no sé, la verdad que no alcanzo a reconocer de qué se trata. No, sí, mirá la cara de milico de este. Estaba haciendo gimnasia en el Colegio La Salle de Santa Fe, en el campo de deportes, con un profesor de gimnasia que era del Liceo Militar, que nos trataba como trataban ellos en esa época a la Claro, gente. una formación fuerte, sí, dura. sí. Pero muy buena, porque justamente mi condición de intelectual y estudioso, si no hubiera tenido ese aporte, hubiera dejado de hacer cualquier actividad física. Yo hacía atletismo en esa época, y este fue uno de los que más nos controlaba y nos vino muy bien. De hecho recibió premios también, ¿no? Sí, en campeonatos intercolegiales y cuando corría para Velocidad y Resistencia de Santa Fe, que era el club del viejo Candioti. Acá hay otras fotos también. Esto seguramente debe tener muchísimos recuerdos. Acá hay una donde hay 3, no sé quiénes son. Los reconoce seguramente. Sí. El del medio fue un tipo que marcó conductas en mi vida. Fue mi profe de dibujo en la Academia de Bellas Artes en Santa Fe, en La Salle. Y este era un muchacho que luego fue seminarista y actualmente es abogado, trabaja en una repartición pública en Santa Fe y es docente en la Universidad Litoral y en la Universidad Católica de acá, desde hace años. Y este es el patio del colegio secundario donde yo estudié en Santa Fe. Y ese hombre era el consejero que no tenía al tener mi padre tan lejos. Realmente alguien que me marcó en la vida con sus consejos. Esto también debe tener que ver con ese tiempo, ¿no? De estudiantes, Esto ya es en la universidad. ¿Esto en Córdoba? En Córdoba, en el patio de una pensión donde vivíamos, esos... ¿Todos estudiantes? Sí, todos estudiantes, esos hoteles viejos que tienen todas las habitaciones con una puerta sin Claro, ventana sí, alrededor sí. del patio con el aljibe. Este era mi compañero de habitación y muy amigo mío, muerto hace 2 o 3 años. Todos estos unos chicos de Entre Ríos que estudiaban ahí. Y después mucha gente que paraba en la pensión, en ese lugar, empleados, oficinistas. Bueno, esto tiene que ver con la colimba. ¿A dónde hizo la colimba? El Liceo Militar de Santa Fe. Ajá. ¿Qué experiencia tiene de esto? Digo, porque la verdad que me resistí siempre, que lo he contado muchas veces. Yo he sido desertor del servicio militar. Qué bueno. Porque me parecía que ellos no me podían enseñar absolutamente nada. La vida me había enseñado mucho, ¿no? Y me fui. Cuando me dieron un franco, Curuzucuatía Corriente, me fui. Después vino una amnistía que me permitió a las clases 51 y 52. 51 se quedaba, no tenían ningún... No, o sea, le firmaron la libreta. 52 tuve que yo ir una vez por mes para que me la firme. La verdad es que no... Mucha gente cree que sí, yo no aprendí nada. Bueno, no. Sí recuerdo
que cuando me fui me habían entregado toda la ropa, todo, y como lo único me había ido todavía sin la ropa de salida, que no la tenía, pues apenas había entrado eso, la primera salida de Franco me fui. Y lo único sí aprendí después a robar, porque lo que tenía que reponer cuando volví, tuve que reponer todo lo que me había faltado. Yo dejé todo, imagínense, los muchachos que estaban ahí se hicieron una fiesta con lo que yo había dejado. Y tuve que robar eso para yo poderlo reponer. Yo lo sé, lo viví, me parece brillante porque es más o menos la experiencia que yo tengo y la opinión que tengo. Cuando entré pensaba que era un servicio que uno le hacía a la patria, ¿no? Patria, este concepto con que ahora tengo mis prevenciones con respecto a qué significa. Y le decía a los compañeros de oficina, yo estaba en la de movilización, en nuestra tarea era fichar, cuántos carros hay, cuántas motos, cuántas bici, para movilizar en caso de enfrentamientos armados. Una cosa inútil totalmente, que deben tener los ficheros, ahora se lo deben haber perdido en algún parque. Y aprendí eso, que se usaba detrás del nombre de la patria y de la defensa de los intereses comunes. Por ejemplo, que un suboficial que tenía una carnicería en Santo Tomé se llevaba en su Ford Falcon las reses de carne que eran para que comiéramos nosotros, y nosotros comíamos fideo con menudos en un tarro del aceite Supermóvil, no sé qué marca, ese que venía con un moño celeste y un sello de lacre. Sí. En eso comíamos. Y haber visto que las sábanas que se daban por rotas se cortaban y servían para mantelitos de un restaurante muy conocido cerca del río Paraná en la ciudad de Santa Fe. Ya debe haber prescrito el delito, así que podría decir todo. Sí, y todos con un temor siempre de decir algo. Haber visto tener un coronel a cargo con una disfunción de aquellas que me hacía escribir en una oficina las propiedades de las vitaminas y de los que en aquella época se llamaban protectores hepáticos. Yo estaba estudiando para rendir farmacología. Como era oficinista, teníamos hasta la 1 o 2 de la tarde y luego teníamos libre. Así que a la tarde me iba al hospital piloto que estaba enfrente, hacía un poco de prácticas en clínica médica que me autorizaban y estudiaba para rendir esta materia. Y para mí contento, yo le hacía todos los afiches que quería, con fibra, recién aparecían los fibrones, era toda una trayectoria artística la que estaba iniciando, al punto tal que cuando fue de visita el general Sánchez, alguien del segundo cuerpo de ejército que luego fue matado por terroristas en Rosario, este tonto lo llevó para que viera que él estaba aprendiendo medicina porque se daba cuenta que era lo más importante en ese momento de su vida. Doy ejemplos clarísimos. Y bueno, se da cuenta, terminé, por suerte fui a bañarme una tarde al Parque Sur y hubo una invasión de palometas que saltaron unas compuertas porque no había nunca, me mordieron un pie, me hicieron sangrar, tuve que estar suturado, vendado y no sé qué, y como no se podía ir a trabajar con hojotas o con otro calzado que no fuera el borseguí del ejército, me dieron un mes donde terminé de estudiar parando en una casa en Carlos Paz y rendí la materia y me presenté. Eso sí, cuando se entregaron los diplomas, yo vivía en una pensión con Amílcar Torres, un muchacho de acá, sí, que fue diácono, muy buena persona, y él me decía, che, portate un poco mejor, porque discutía con uno que si veía una caca de caballo me hacía tirar cerca para ver, me tiraba al costado y me decía no, adelante, para que meta las manos, porque le tenía bronca, decía reclutón y doctor, tírese, no sé, pará, dice, entendelo, Amílcar era todo un pastor él, entendelo, no sé qué, bueno, ese día en que a todos le entregan ese famoso diplomita que tenía las cintas celeste y blanca, la foto del soldado y por supuesto yo estaba en un banco sentado con otro que ahora es jurista en Santa Fe, que no nos dieron por mala conducta, pero no era un tipo tampoco de andar peleando, nada, me rebelaba contra ese tipo de cosas. Yo tendría un programa para hablar de la Colimba, realmente. Recién hablaba de un amigo fallecido. ¿Me equivoco si digo que es él? Es él, Gerardo Beltramino,
¿Vivía acá Rafaela? No, era un médico cardiólogo, él era de San Agustín, había estudiado en el mismo colegio que yo del secundario, pero un año atrás venía. Y luego se recibió, él hizo la colimba en Santo Tomé, porque también nos atrasamos un año los dos, terminamos con promociones distintas. Hizo cardiología y se fue a vivir a San Luis, se casó con una abogada de Córdoba y trabajó hasta el momento de su muerte en eso, que fue hace unos años a raíz de un tumor por un melanoma que se metastatizó y terminó con su vida. Excelente. Esta foto, ¿qué recuerdo le trae? Qué delgado que éramos. Aquí está con su esposa. A veces, ¿de dónde se armaron eso? Capaz que es la del consultorio. Me parece que hoy no vi ese cuadro. Claro, porque viene la gente y la ve y dice, qué joven, qué linda que era su esposa, igual que ahora. Y de mí no hace ningún comentario. Y ya me dijiste todo con eso. Yo espero que alguno diga, usted también era joven por lo menos, lindo no, pero... Joven alguna vez fui. Tenía 19 años, hace 50 años. Estaba haciendo segundo año de la Facultad de Medicina y esa es la casa donde yo vivo ahora. Entonces venía de visita, controlado rigurosamente por suegra, suegro y hermano de la susodicha. Bueno, y voy ya para ir cerrando con esto de las fotos, aquí hay algunas que estas tienen que ver con la familia, ¿no? Aquí está, ahí es de usted con su esposa y los hijos, los chicos. Mi esposa, mis 3 hijos y yo. Joven, muchos años atrás, ¿no? Ya esos chicos... Ya ¿Sus esos hijos, chicos, Natalia? ¿Dónde está Natalia? Natalia está de amarillo, que ya tiene 42. Sí. Este que tiene 40 y este que tiene 38. ¿Cómo se llama su hija? Juliana y Lucas. Y Lucas. ¿Lucas es el que no está? ¿Que está acá? ¿Que está viajando? No, ya volvió. Ah, volvió. Llegó de Washington la semana pasada, pero los dos, la otra estaba en México viviendo. Han dado vuelta por el mundo, pero por su actividad académica, ¿no? Son investigadores del CONICET. Ajá. Y esta es acá con los nietos. ¿Qué? Estos son mis 3 nietos argentinos y la mexicana, que tiene la suerte de vivir en mi casa en San Si Puede, caerse todos los días en la montaña, pelarse, viene con las rodillas, parece futbolista, Messi atacado por los otros, y tenemos muchas plantas nativas, y tiene bien internalizado, por ejemplo, lo que pueden hacerle. Por eso yo estoy acá y me veo un punto en la mano y me dice, Fito, ¿te picó un cactus? Ella cree que todo es cactus, lo que pica y pincha, porque tiene siempre... Claro, está rodeada de todo ella eso. vive con eso, ve el amanecer y el atardecer en la montaña, que es una belleza, y creo que va a tener una buena calidad de vida por eso. Los otros chicos también están en estos lugares que todavía tienen acceso a otras cosas, no son los 3 hijos de Natalia. Doctor, la verdad es que no sé cuánto tiempo me queda. La primera media hora pasó rapidísimo, así que no debo estar muy lejos del cierre, pero hay muchísimas cosas que quiero hablar con usted. Y primero es preguntarle, yo la verdad es que no recuerdo cuando tuvimos la charla qué me respondió usted en esto de tener la posibilidad de tomar un café, que siempre hacemos esta pregunta, y usted que ha visto el programa sabe, esta posibilidad que nos deberíamos permitir de, por lo menos imaginar con quién tomar un café, ¿no? Y siempre usamos esto de la imaginación, porque puede ser alguien que ya no viva. ¿Con quién le gustaría? Justamente pensaba... pero no me acordaba que hacía esta pregunta. Sí, cuando no recuerdo lo que respondió. No, y aparte tampoco recordaba que la hacía. Cuando veo lo de Costamaña, ahí me acordé de la pregunta. Y pensaba en ese momento rápido quién puede ser, porque serían muchas las personas. Podría compartir un poquito más de mi vida, por lo menos el tiempo de un café con mi hermano que ya no está. Pero si hay alguien que me gustaría encontrar para tomar un café y poder decir que fue de nuestras vidas, es con ese profesor mío de la Academia de Bellas Artes que se llamaba Alberto Arce,
con el que diferíamos en muchísimas cosas porque él era un gran creyente y en cierto modo era estructurado, pero que creo que nos dio pautas ejemplares para vivir en cuanto a la honestidad, la solidaridad, las mismas que yo traía a mi casa, pero me las pulió. Y no lo vi nunca más desde el momento en que egresé en 1963 de Santa Fe. Bien. No hacía el otro muchacho que está en la foto, que es este que digo que es profe acá, que lo he visto hace pocos años, tampoco muchas veces, y con el que ahora nos podemos comunicar por estas nuevas tecnologías. Qué bueno. ¿Sabe qué creí que me iba a decir su papá? Y preguntar por qué, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera... Yo, ¿no? Cuando usted me contaba, digo, a mí me hubiera gustado poderle preguntar por qué. Aun cuando usted entienda hoy, sí, sabe por qué, pero digo, como esa cosa de... No lo sé por qué. Ah, bien. Por eso no lo pondría nunca. Ah, bien. No quisiera saberlo, me dolería mucho. Bien. Como me dolió en ese momento. Bien. Porque habiendo sido una persona tan noble, tan buena y tan pensante de los otros, porque vivió dedicándose a nosotros, a mi cuñada cuando quedó viuda con los hijos, a mi madre que siempre era enferma y a veces más de lo que era en realidad, que haya tomado esta decisión después de que 2 días antes había dicho la historia que le contaba del jeep, del pan y de lo demás. No, preferiría odiarlo, por cobardía o por lo que fuera, pero... No, está bien. A veces es bueno quedarse con una imagen. Total. Está bueno. ¿Qué le pasa? Usted es un apasionado, porque sigue siéndolo, por la política. ¿Qué le ha pasado cuando Natalia sigue su camino? Me sentí muy alegre y por otro lado me sentí feliz en ese momento. Lloré por la alegría de ver que lo que se siembra por ahí se cosecha, porque mis otros hijos son también muy comprometidos socialmente, así como los criamos con mi esposa. Y porque siempre les dije aquello de que los lugares que no se ocupan los ocupan otros, luego no tienes derecho a reclamar. Y por otro lado, me da cierta pena viendo los carriles por los que en este momento circula la política en nuestra ciudad y a veces en nuestro país y a veces en el mundo. La nuestra todavía es una ciudad pequeña donde todos nos conocemos y podemos decirnos lo que pensamos abiertamente, frente a frente, y a la salida nos sentamos a tomar el liso o el helado juntos sin ningún tipo de problemas, o ahí mismo. Lo que no significa tomarlo con liviandad a las discrepancias y a las diferencias, pero viendo el abuso que se hace, el otro día leía de alguien que decía que era pesimista en el análisis y optimista en la voluntad. Con respecto a la política, eso es lo que pienso. Yo trato de explicar, por lo menos en algunos de los medios, o el propio en el que puedo comunicarme con la gente, qué pienso del momento en que vivimos, porque creo que la gente debe manifestarse acerca de todo esto, no nomás quejarse con la familia, qué país, porque somos los argentinos, porque bla, 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 porque qué gobierno. Es decir, los gobiernos siempre lo sostengo, contra aquellos que dicen que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Yo creo que es más acertado que el que dijo que tienen los gobiernos que se les parecen. Y entonces por ahí uno tiene que salir a desnudar cosas, decir, este dice una cosa pero hace otra. Me molesta mucho eso, la falta de coherencia. Yo trato de ser lo más coherente posible. Probablemente me equivoque y en muchas oportunidades no lo sea. Pero si hay algo por lo que me van a castigar toda la vida, va a ser por eso. Porque hubo gente que vino a pedir cosas o a hacer cosas creyendo que la amistad, el parentesco o algún tipo de afinidad ideológica, política, religiosa, lo que fuera, permitía pedir cosas que yo no se la pediría ni a un familiar, ni a un amigo, ni a un camarada, ni a un correligionario, ni a nadie que se parezca. Y creo que cada vez la política debe apasionarnos más. Es mentira que todos los políticos son malos, la mayoría son buenos, sobresalen aquellos que no lo son. Sí, yo creo mucho en esto de creer y sostener las instituciones, ¿no? No debemos perder de vista eso. Yo tuve una discusión en
en Vila, en la fiesta del Matambre, con Miguel del Cer. Precisamente por eso, y se lo puse de manifiesto a los chicos del PRO. Yo creo que uno no puede decir que la policía son delincuentes. No, para nada. Digamos que hay delincuentes trabajando en la policía. Sí, Entonces, señor. porque si no perdemos esa cosa que debemos mantener, ¿no? Que son fundamentales para el funcionamiento. Sí, hay que tener y claro. Además, mire, yo creo en esto también, en esto del ciudadano. Nosotros generamos el programa Ciudadanos, lo generamos creyendo en eso, en esto de los habitantes comprometidos, ¿no? Esto que la gente que trabaja en cualquier espacio, pero que se pone al frente y que lo hace, y que en la gran mayoría de los casos es gente que lo hace y genera cuestiones que aprovechan todos, desde un club, desde una cooperadora, sí, cómo no, de cualquier lugar. Y lo pongo de manifiesto permanentemente porque eso creo que hay que ponerlo en valor. Y seguramente se equivocarán en el funcionamiento porque de eso se trata, la vida misma es eso. Pese al pesimismo con que veo o analizo la política actual, fundamentalmente en estos momentos en el país, me parece siglo XX cambalache, algunas cosas que usted ve, hoy estoy con este, con aquel, cambiamos, por esta conveniencia del poder, por el poder mismo, me resultan bastante asqueantes. Soy optimista cuando veo que muchos jóvenes se involucran y siempre trato de decirles, te involucrás por causas justas, no por cargos justos, porque muchos lo buscan como una salida laboral y si bien puede ser y debe ser reconocida como tal, porque quien lleva a cabo la función merece ser remunerado como corresponde, no vilipendiado, sobre todo por lo que deja de hacer o las posibilidades propias de progreso personal que se pueda tener en otras vías, empresarios, profesionales, que no es porque le va mal, es porque quieren darse o comprometerse con lo que son las cosas comunes, la casa de todos y la causa de todos. Me alegra ver a los jóvenes, pero le digo siempre eso, por el bien común, no por el cargo común o necesario, ¿no? Estoy cerca del final, doctor, pero quiero que me digas cuál es su mirada de este tiempo desde el periodismo, ¿no? A nivel nacional y si quiere también a nivel local, porque evidentemente hubo un cambio también en Rafael en ese aspecto. Saludable o no, pero hubo un cambio. Voy a decir algo que localmente, ya no creo que me quede tiempo para estar actuando en cargos políticos, por lo menos no es mi intención. Sí, políticamente no voy a dejar de ser político nunca. El hombre es un animal político, creo que lo decía Aristóteles, Platón, no sé quién de estos. Creo que los medios se han saturado de gente que analiza cuestiones para las que muchas veces no está preparado. Yo veo mucha liviandad en algunos periodistas o pseudo periodistas. Creo que las universidades no dan patente de corso, dan títulos habilitantes, pero hay toda una carga de conocimientos a adquirir a lo largo de la vida para poder ejercer y desarrollar la profesión de periodistas con idoneidad, de la que no gozan todos los que uno ve. Localmente yo creo que lamentablemente no existe la independencia que pretendería. Tengo la clara idea y la firme convicción de que hay gente que actúa a través de intereses que no son los más claros, que creo que están contaminados por la cosa que no pasa porque le garantizaron la vida eterna, ni el bienestar en las Islas Caimán, ni el buen pasar de sus hijos cuando ellas mueran. Pero yo veo gente que, lo vivo, Miguel, hace años que alguna persona no me pregunta nada y no me creo el personaje de la ciudad para nada, pero he opinado en muchos temas y he trabajado en muchas instituciones, organizaciones, desde las gremiales hasta las políticas, hasta las de salud pública, hasta las de arte, hasta las que se le ocurran. En este momento estoy en la Comisión Municipal de Patrimonio desde que fui concejal. Para darle un ejemplo de algo, y no sé por qué, creo saber por qué, y que se entienda lo que estoy diciendo. Y por otro lado, creo que existe el riesgo
de que se divida mucho y que la grieta que algunos niegan, pero que se instala desde el poder central, ha dividido mucho. Entonces, por ahí resulta altisonante la diferencia de opiniones entre unos y otros, los que están a favor y los que están en contra. ¿Pero eso no nos permite pensar? Sí, yo lo que creo es que eso... Porque yo siempre pongo dos ejemplos que son, a nivel nacional me parecen los dos elementos importantes, 678 y la nata, por poner dos ejemplos que están bien separados. ¿Esas dos cosas no nos permiten ir al medio? Sí, pero muchas veces hay gente que no tiene la posibilidad de ir al medio por no tener capacidad de discernir o desconocen parte de lo que se dice. Y es equívoca la situación que se plantea. Yo siempre les aconsejaba a mis hijos leer lo que compraba, Perfil y Página 12 los domingos, por internet Clarín y La Nación si tenía tiempo argentino, pero ver también 678, aunque a mí me cuesta mucho, pero porque no tengo afinidad ideológica y me parece que algunas cosas son poco serias, y La Nata y todos los otros. Es decir, yo no creo que Víctor Hugo Morales sea el cuco del mundo, tampoco creo que sea el padre y el paladín de la democracia y de la verdad, pero que dice cosas interesantes también, y que La Nata, por más que tenga un circo y demás, no debe ser vilipendiado como hacen estos otros, porque ha sacado a relucir cosas que otros no dijeron y que con el tiempo se fueron dando, así que es valiosísimo. Pero creo que debemos formarnos escuchando un poco a todos, y para nuestra ciudad yo pediría más apertura de aquellos que no lo hacen, que saben quiénes son, saben a quiénes me refiero, porque se están dando visiones equívocas, repito, para la gente que no tiene posibilidad de cotejar o que no tiene acceso a la información. Y eso a la hora es ser formadores de opinión. Como dice la publicidad excelente de Clarín de estos días, diario que yo no leo, ¿por qué si te dijimos que no hagas, fuiste? ¿Por qué si te dijimos que eso me parece brillante? Porque dicen cosas y no nos gobiernan. Es mentira que la Corpo, Magneto y no sé qué van a manejar a los opositores. Y estos nos menosprecian si piensan que somos eso los ciudadanos argentinos. Pero apunto a que se pueda mejorar mucho en este aspecto, ¿no? Doctor, la música me indica que que ya se termina el programa. Le agradezco que se haya acercado a compartir este rato. Seguramente este libro lo habrá escrito también. Ponga aquí lo que se le ocurra. Mientras, primero, así yo me despido de la gente, quiero agradecerle la posibilidad de venir a compartir este rato, y como ocurre, seguramente dentro de algunos años más nos volveremos a encontrar otra vez para seguir charlando de estas cosas que nos interesan, porque es muy rico esto de poder hablar con usted. Y yo tengo que decir que le agradezco un libro que en una oportunidad me acercó. Era parte de nuestra lucha. Exactamente, así que se lo agradezco mucho. Bueno. Gracias y ojalá que haya estado cómodo. Bueno, nos despedimos, gracias a todos. Rápidamente voy a mencionar los cables donde nuestro programa, además, agradecer a Somos Rafaela, pero también a Más Región Digital Crucellas, a Teleregión Raquel, a Canal 3 de Tacural, al Canal 2 de Pilar de Video Cable, al Cable Club de Santa Clara de Zaguier, lugar donde ha nacido el doctor, el Canal 2 de Nuestra Imagen de Moisés Ville. La emisión, como ustedes saben, en este horario, a las 22:30. El domingo, no se olviden, Ciudadanos con la conducción de Juan Escabino, a la hora 21. Y la reiteración el sábado de Historia Sencilla, el sábado a la hora 14. Y también los domingos a la hora 10 y los sábados a las 5 de la mañana, porque no sé si hago bien en decirlo, pero el canal ha tenido la excelente idea de, a partir de muy pocos días nada más, podrán ustedes tener la programación, además la reiteración durante toda la noche para aquellos solitarios, aquellos que solemos quedarnos hasta tarde mirando televisión. Bueno, vamos a tener esta posibilidad. El agradecimiento a los chicos también por este programa, y disculpas por el tiempo que seguramente me he excedido. Buen fin de semana, que la pasen muy pero muy bien.